Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes a todos. Quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, a la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud de esta institución, así como a los que nos ven en línea por las diferentes plataformas de este instituto, tanto al personal que nos ve tanto a nivel nacional como internacional y a los que se encuentran presentes en este auditorio. Quiero presentar a la psicóloga Diana Pimentel Nieto, quien es licenciada en Psicología por parte de la Universidad Autónoma de México. Ella es investigadora en Ciencias Médicas, adscrita al Departamento de Neurociencias. Ella cuenta con un currículum muy amplio, el cual simplemente me concretaré a decir que cuenta además con 29 artículos científicos publicados y que ha sido acreedora a un premio a nivel nacional. También se encuentra con nosotros la doctora Laura Jiménez Aquino, egresada de la Universidad La Salle, psiquiatra egresada del Hospital Fray Bernardino Álvarez, así como la formación en psiquiatría perinatal. El psicólogo Luis Antonio Rocha Contreras, egresado de la Universidad Tecnológica de México, maestría en Dirección de Organización en la Salud. Ellos tres nos van a presentar el tema consumo de sustancias en pacientes de esta institución. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes. Primeramente agradecer a la doctora Guido por la coordinación del evento, al doctor Efraín Olivas, jefe del Departamento de Neurociencias, y a la doctora Diana Pimentel por esta oportunidad para estar aquí el día de hoy con ustedes, y sobre todo a ustedes por estar aquí presentes. Mi aportación en esta sesión será mostrarles un poco acerca de las adicciones. Les voy a mostrar un panorama integral y general y espero que sea de su agrado. Para empezar, quisiera remarcar que la adicción va más allá de ser un simple mal hábito. Una adicción se centra en la búsqueda compulsiva, en una limitación funcional y en un consumo persistente, que hace que nuestras pacientes se vean arraigadas a esta situación. ¿A qué quiero llegar con esto? Estas afecciones generan problemas en el trabajo, en la escuela, la familia y sobre todo consume mayor parte de su tiempo, lo cual hace que el consumo sea irrefrenable. Para poder entender la adicción, me gustaría que lo viéramos desde un apartado multidisciplinario, en el cual el eje 1 se centraría en un aspecto neurobiológico y el eje 2 en un aspecto psicodinámico. Quisiera hacer una analogía, ver esto como un hardware y un software de una computadora, para entender que el eje psicodinámico del software es algo intangible. Pasando a nuestro eje 1, vemos que la alteración neurológica se centra sobre todo en las funciones ejecutivas. Al momento en el que una paciente consume una sustancia, el cambio en el aspecto neurológico comienza a darse. Las principales áreas de afección en el cerebro son el sistema de recompensas, que es justamente compuesto por el núcleo accumbens y el ATB. Esta parte se centra sobre todo en el aspecto dopaminérgico, en el cual se refuerza la conducta al consumo. De mismo modo, tenemos las afectaciones en la corteza prefrontal, la cual se centra en la incapacidad para inhibir impulsos, es decir, nuestras pacientes se vuelven más impulsivas con cada consumo. De mismo modo, tenemos afectaciones en la amígdala y el sistema límbico, el cual es el motor del craving,
Justamente es este deseo y este disparador hacia el deseo irrefrenable de consumir la sustancia. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué es tan difícil parar en una adicción? Con base en un aspecto neurobiológico, entendemos que el cerebro se vuelve hipersensible a cualquier señal de droga. Esto quiere decir que se genera un péndulo de malestar, lo cual ocasiona que el consumo se convierta, en lugar de algo gratificante, en sobre todo poder sancionar una sensación terrible. Esto quiere decir que va de arriba hacia abajo. Una vez que entendemos este aspecto neurobiológico, tenemos una idea de que esto se va a una transición hacia la dependencia. Sin embargo, nos surge una pregunta. ¿Por qué hay ciertas personas que se vuelven adictas a un consumo si tienen el mismo margen de exposición? Y es aquí donde tenemos que entender que existe la susceptibilidad y explorar el mundo subjetivo de un desarrollo individual de cada persona. Para eso llegamos a nuestro eje número 2, que es justamente el eco de nuestra historia emocional. El aspecto biológico nos explica el cómo, sin embargo la psicodinámica nos va a explicar el por qué. Desde esta perspectiva vemos que la adicción no es solo un fallo químico, sino también es una respuesta relacional de las primeras etapas del desarrollo de cada una de nuestras pacientes. Esta diapositiva me encanta porque podemos entender a fondo el consumo de una sustancia, viendo que existen más cosas en cuestión de fondo en el aspecto de factores predisponentes. Existe un yo frágil, con defensas primitivas que hacen que se impida enfrentar la realidad, carencias en vínculos seguros, como historias de abandono o falta de contención, déficit en la simbolización, que genera una incapacidad para representar figuras protectoras, y la búsqueda del goce, lo cual es justamente generar una gratificación inmediata frente a una situación de frustración. Es aquí donde llegamos justamente a la paradoja del goce. Sabemos muy bien que en la vida la sociedad nos exige sobre todo aceptar límites, reglas y frustraciones. Es aquí, como en caso de una paciente, el escape radical genera que no se tolere una frustración y se busque evadir en todo momento. Esto hace que se genere un cortocircuito con la adicción, lo cual hace que se vuelva una búsqueda excesiva de placer. Este placer poco a poco se va a ir deformando hasta llegar a un resultado en el que el consumo se vuelve intolerable, doloroso y autodestructivo. Pero como mencionábamos en el aspecto biológico, no se puede apartar de él por las alteraciones cerebrales. Es aquí donde llegamos justamente al tema de las defensas de los individuos, en este caso de nuestras pacientes. Me gustaría hacer la analogía justamente de los amortiguadores de un auto en un camino abrupto. En una persona común, podríamos decir que los amortiguadores y nuestros sistemas de defensa están bien cimentados. Sin embargo, en pacientes con consumo de sustancia, puede que estos mecanismos no hayan madurado por completo. Es aquí donde se genera el impacto y la ansiedad, sobre todo en exigencias del entorno, lo cual hace que la persona no pueda calmarse por sí sola. Estas defensas primitivas se ven recurridas en ese momento a una negación extrema o una búsqueda de anestesiar la sensación, lo cual ancla a la droga. Es aquí justamente donde encontramos la ausencia de contención y las fallas de simbolización, donde nos vamos a centrar justamente en encontrar un origen aparente. Usualmente se considera que en el desarrollo temprano los cuidadores son los que nos brindan la contención y el apoyo psicológico sólido. Sin embargo, vemos que en estos casos el individuo queda vulnerable ante emociones negativas. Es aquí donde la sustancia se vuelve el objeto. La adicción es un fallo en la capacidad para evocar nuestras cualidades calmantes, lo cual hace que este objeto se vuelva la forma en la que se va a canalizar la forma de calmarse, vamos a decirlo de este modo. Es aquí donde llegaremos justamente a la acción subrogada, que ante las situaciones de angustia, nuestras pacientes van a intentar modular el sentimiento. ¿Y cómo lo van a hacer? Con un objeto material, que es en este caso la droga, usándola justamente como un sustituto al cuidador, que es esta ausencia que se generó desde las primeras etapas de la infancia. Esta diapositiva es muy importante porque la terapia psicodinámica ha sido demostrada que tiene una efectividad justo comparado con un respaldo empírico. Los autores que se mencionan aquí han realizado un metaanálisis en el cual se han evaluado los siguientes trastornos que son comorbibles al consumo de sustancias. Con esto no quiero dejar en claro que la psicodinámica sea superior a otras teorías, ni mucho menos, simplemente es comprender que esta terapia funciona y que hay que entender cuál es la que le va a beneficiar al paciente para evitar sobre todo frustraciones, recaídas, procesos que obstaculicen justamente el tratamiento. Por consiguiente, tenemos el cuadro
que nos señala justamente qué es lo que va a buscar la persona. En este caso, nuestro paciente va a buscar a un nivel biológico restaurar su balance homeostático, es decir, que va a querer calmar la hiperactividad de su cerebro. Y en el aspecto del software, que era el psicodinámico, va a buscar sustituir el consuelo que le faltó durante esa infancia. ¿Dónde se unifican estas dos partes? Justamente en el apego. Con el apego queremos decir un apego a tratamiento, un apego justamente a todo el proceso que vamos a hacer aquí en el instituto. Este apego, sintetizándolo brevemente, nos va a dar una unificación entre el cerebro y la mente para entender que la sustancia no se puede abordar desde una perspectiva solo biológica, sino también desde una perspectiva psicológica, es decir, tenemos que unificarlas para tener un tratamiento adecuado. De no ser así, nos quedaríamos un tanto ambiguos con el tema de la atención a pacientes con consumo de sustancias. Por consiguiente, me gustaría hablarles al respecto sobre el cómo se diagnostica un trastorno por consumo de sustancias. En este aspecto nos basamos en el DSM-5. El DSM-5 postula 3 pilares importantes de trastorno por consumo, siendo el primero el trastorno de consumo de sustancias, el segundo, trastorno inducido por sustancias, y el tercero, trastornos adictivos no relacionados con sustancias. Para un diagnóstico adecuado de este trastorno, tenemos que entender que tenemos que contar con mínimo 2 criterios y el máximo 11, con un periodo continuo de 12 meses. Estos son los 11 criterios y están asignados justamente en 4 controles, siendo el principal el control alterado, un deterioro social, un uso riesgoso de la sustancia y los aspectos farmacológicos. Me gustaría detenerme justamente en este apartado, que es el aspecto de la tolerancia y la abstinencia. Es decir, que la tolerancia es justo el necesitar más sustancia para obtener un efecto relajante. El cuerpo se ha acostumbrado tanto al aspecto de la sustancia que necesita cada vez más y más consumo para obtener un mismo efecto. Y después tenemos la abstinencia, lo cual es justamente una caída abrupta en el proceso homeostático por el cual se generó la suspensión o la reducción. Justamente este es el aspecto más evidente que solemos ver por el modo de Bell-Craving o ver el síndrome de abstinencia, etc. Por consiguiente, el DSM nos muestra 3 aspectos fundamentales para el diagnóstico personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tenemos que identificar la sustancia implicada, es decir, qué es lo que consumen nuestras pacientes. Después de eso tendremos el curso del trastorno, que es justamente saber la remisión, ya sea temprana o sostenida. En el caso de la remisión temprana, tenemos que es menor a 12 meses, y en remisión sostenida se basa en mayor a 12 meses. Para, por consiguiente, pasar al entorno de recuperación, que se basa justamente en entornos controlados y no controlados. Un entorno no controlado podría ser justamente la casa de la paciente, porque ella tiene acceso libre al consumo. De este modo, llegamos justamente a las sustancias que implican el DSM, siendo justamente 8 en su totalidad. La 9ª se guarda justamente para otras sustancias y sobre todo para el consumo múltiple conocido como policonsumo. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente consume más de una sustancia a la vez y justamente este es el criterio para diagnosticarlo. Me voy a detener en este apartado porque es justamente la línea que marca el DSM para el consumo de sustancias, siendo primeramente el paso número 1 consumo de sustancia normal, que consideramos como un consumo activo durante alguna fiesta o un consumo esporádico. Después de ahí pasamos a la intoxicación. Si nos basamos en un ejemplo de alcohol, podríamos hablar de la borrachera, porque es justamente el aspecto de intoxicación, para después pasar al paso número 3, que es la interrupción o la disminución. Sin embargo, es aquí justamente donde tenemos que hacer la pausa, porque tenemos el consumo compulsivo habitual. Cuando llegamos a un consumo compulsivo habitual, nos centramos en lo que conocemos como adicción. Es aquí justamente donde se genera la adicción, entre la intoxicación y la interrupción o disminución, para así pasar después al tema de la abstinencia, que es justamente donde tenemos los efectos colaterales severos, como el delirium, la psicosis inducida, ansiedad, depresión o trastornos del sueño. Cabe aclarar que el único trastorno que no incluye una adicción por sustancias es el trastorno por juego compulsivo o gambling,
que justamente este trastorno no requiere de una sustancia en el cuerpo. Sin embargo, ha presentado que tiene las mismas diferencias neurológicas de una adicción. Esto nos quiere decir que tenemos un trastorno compulsivo adictivo que no requiere ninguna sustancia. El gambling se caracteriza sobre todo por apuestas, casinos, juego compulsivo que es propiamente insostenible. Se están investigando actualmente compras compulsivas, adicciones al sexo, al ejercicio, uso compulsivo de internet, aparatos celulares y todo lo que tiene que ver con tecnocracia, porque justamente está siendo justo uno de los temas adictivos más preponderantes en nuestra actualidad. En esa matriz de diferenciación, lo único que me gustaría rescatar es el ejemplo típico, que es para definir un poco más cómo es el trastorno. En el caso de trastornos por consumo, tenemos trastornos por consumo de alcohol grave. La diferenciación entre un trastorno inducido es la inducción de un delirium justo ocasionado por el consumo de una sustancia, en este caso, delirium ocasionado por opioides. Y en trastornos conductuales tenemos en este caso el trastorno de apuestas o gambling. Nuevamente me gustaría remarcar el aspecto de que esto tenemos que verlo desde un foco multidisciplinar, pero no solamente desde esa apertura, sino para entender que el manejo de esta evidencia nos va a permitir tener una evaluación biológica, psicológica y social. El aspecto social es muy importante y no podemos dejarlo de lado, sobre todo porque se requiere comprender el entorno en el que vive la paciente y el cómo ella está adaptado justo a este entorno para ver posibles temas de una rehabilitación. Esto nos va a garantizar el éxito en el tratamiento y sobre todo en un diagnóstico adecuado y oportuno. Ya casi para terminar mi aportación, me gustaría mostrar los focos de detección al consumo. ¿Cómo podemos detectar que una de nuestras pacientes es consumidora? Tenemos el reporte subjetivo, que es mediante una historia clínica en la cual la paciente nos comenta que ha tenido una experiencia adecuada al consumo de sustancias. Es así como nosotros podemos comenzar con una evaluación y generar un diagnóstico. Después tenemos la observación objetiva, que es nuestra observación como clínicos o médicos para detectar justamente aspectos como el síndrome de abstinencia, el craving, es detectar que algo anda un poquito inusual en la paciente, como un deterioro de psicosis, de psicosocial evidente. Y por último, el más común y el más solicitado, que son los análisis biológicos, como la prueba de toxicologías, antidoping, etc. Aprovechando justamente este apartado de las pruebas toxicológicas, me gustaría mostrarles justo un cuadro realizado para generar ventanas de detección al consumo. Estas ventanas de detección al consumo usan el especificador TUC. ¿Qué quiere decir TUC? Tras último consumo. Esto quiere decir que tras el último consumo de la sustancia, tenemos justo este marco de tiempo para detectar en pruebas en orina, en pruebas de sangre, la presencia de las siguientes sustancias. Esto nos brinda una oportunidad para saber justo el margen de tiempo que tenemos para detectar. Existe una tercera prueba, que es la capilar, que justamente nos permite tener una ventana de detección más oportuna, que es de 30 días. Sin embargo, es muy compleja de realizarse y toma más tiempo. Por eso es que se utilizan más pruebas de orina y sangre para este tipo de estudios. Por consiguiente, les muestro mis fuentes bibliográficas y sería todo por el momento de mi parte. Le brindo la palabra a la maestra Diana Pimentel. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a Luis por su presentación. Es previo a lo que va a ser su examen profesional, entonces lo estamos preparando para que lo haga y lo haga muy bien. Ok. Para dar continuidad con la presentación, lo que yo les quiero señalar acá es que desde el año 2016, el Servicio de Psicología en Consulta Externa se estableció con una mística de integrar labores de investigación, de asistencia, de enseñanza en los temas de salud mental reproductiva. Desde ese año para acá y sobre todo focalizándonos en la consulta externa como puerta de entrada y acceso a nuestras pacientes, centrándonos mucho en la detección de indicadores y sobre todo de la detección oportuna de los problemas relevantes para la atención en nuestra institución.
Esto surge mucho de la frustración a la idea de que muchas veces las consultas al servicio llegan tardíamente, cuando perdemos algunas ventanas de oportunidad para las intervenciones. De ahí que en el servicio de consulta externa tenemos 3 tamices, ahora con el de consumo de sustancias, y junto con la coordinación de psicología y psiquiatría, que hay un tamiz también vinculado con temas de violencia. Con el tamiz de salud mental, con el tamiz de adicciones ahora, con el tamiz de violencia y con los tamices asociados a los riesgos en la hospitalización, damos cobertura a algunas de las necesidades de prioridad a la atención nacional. Y siguiendo con algunos de los lineamientos que sustentan nuestro trabajo, les presento aquí algunos de los respaldos que nos brinda. Por un lado, el Plan de Acción Integral para la Salud Mental de la OMS. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo con las metas que se tienen en nuestro país en el periodo del 2025 al 2030. Nos respaldamos con la Ley General de Salud, la Ley General de Salud particularmente de la Ciudad de México y con los modelos de atención a la salud para el bienestar. Como ustedes saben, todos estos modelos están anclados en las ideas de la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación e incluso en algunos escritos se empieza a hablar de cuidados paliativos, todo ello relacionado y vinculado con el capítulo de salud mental. Particularmente, todos estos modelos están también vinculados, centrados mucho en la preocupación en nuestro país y la intención de prevenir adicciones. El actual gobierno federal está muy preocupado y ha puesto un énfasis particular dentro de sus políticas públicas, de su agenda de atención, los temas relacionados con la salud mental y las adicciones. Y a través de la CONASAMA, el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, estableció un proyecto que es, además de ser nacional, es un proyecto ambicioso, es un proyecto que ha establecido y que tiene ya años trabajando, dedicado a establecer un diagnóstico situacional en todo el sector salud, a través de todos los niveles de atención, a través de los hospitales como el nuestro, y con el uso de una cédula de evaluación donde se establecieron diagnósticos situacionales y se detectaron distintas problemáticas de relevancia en el abordaje de esta problemática. La CONASAMA, a través de todo este proyecto, se acerca con nosotros a la institución y en 2023 se establece una serie de ventanas de oportunidad ante la detección de distintos riesgos asociados con nuestra población. ¿Qué nos dice la CONASAMA aquí de relevancia dentro de las áreas de oportunidad? En principio, de lo que hemos conocido mucho como patología dual, que significa reconocer la coexistencia de trastornos mentales con uso de sustancias. Segundo, la CONASAMA reconoce la problemática de los trastornos mentales en la población general en algún momento de la vida del 30%, situación que sabemos que puede ser cambiante y que está en incremento en nuestro país, ¿no? Asociado a muchos de los problemas psicosociales de la vida cotidiana. La CONASAMA nos destaca, fíjense que solo 1 de cada 5 personas recibe tratamiento. Ese es un rezago importante que nos preocupa mucho. Finalmente, también nos resalta la atención tardía a la detección de la problemática, de ahí la relevancia para los rastreos y los diagnósticos oportunos. Cuando vemos estas estadísticas, personalmente a mí me sorprendía mucho cuando muchas pacientes me decían que cuando nos piden una información para acudir a una psicoterapia psicológica puede tomar hasta 2 años para que las personas nos llamen al consultorio. Pero cuando vemos una problemática de estas características, fíjense lo alarmante. Para detectar un problema de estas características entre 7 y 30 años posterior al inicio de una problemática de alta relevancia y disfuncionalidad. Entonces, bueno, la CONASAMA hace mucho hincapié para destacar graves problemas. Se emiten algunas recomendaciones y se identifican áreas de oportunidad y de recomendación para la institución, donde pues nos invitan a dar cumplimiento a ellas, en donde se encuentran principalmente la intención de establecer tamizaje en nuestra población. Sepamos además que nuestra población es una población vulnerable, es una población que tiene necesidades específicas, particularmente la población obstétrica.
tiene la intención de que hagamos algo con nuestras pacientes a partir de la atención psicológica y o psiquiátrica según necesidades detectadas. Nos pide hacer un reporte mediante indicadores y registro, ¿no?, de pacientes positivas a consumo, y nos pide también hacer algún tipo de difusión, ¿no?, o de prevención y promoción de salud a través de algún tipo de material. Y con estas metas, en 2024, bajo la dirección del jefe del Departamento de Neurociencias, el doctor Efraín Olivas, se establece todo un plan de trabajo en donde nos invita a través de la Coordinación de Psicología y Psiquiatría a participar e integrarnos, ¿no?, en este proyecto, de donde se desprendió todo un plan de trabajo que lo íbamos teniendo como semáforo en verde, rojo y amarillo según nuestros avances. Hoy podemos decir que todo está en verde porque ya es un proyecto establecido y funcionando, y del cual les vamos a presentar algunos resultados. ¿Qué destaco aquí? El valor a todo lo que implica la gestión para la implementación, reconocer y agradecer sobre todo la participación de tecnologías de la información, que nos ayudó bastante para su establecimiento a través de los expedientes electrónicos, y por supuesto en la implementación, la participación particularmente de Luis, que ha sido uno de los responsables que ahorita nos ha apoyado en toda la implementación, y de las estudiantes tesistas que colaboran en mantener esto actualizado al día. Lo estamos aplicando todos los días y está actualizado al día. Cuando nos dimos a la tarea de seleccionar un tamizaje, se hizo la propuesta de hacer uso de la escala de detección de abuso de drogas, conocido como DASS-10. Vimos algunas ventajas porque es breve, porque está orientado a poblaciones no psiquiátricas, como lo es la característica de nuestra población, tiene puntos de corte, es una escala que fue traducida y validada al español y que tiene investigación que ha sido y ha demostrado validez, confiabilidad, y que además coexiste y permite diferenciar en nuestra población casos de abuso de sustancias. Este es el instrumento, son 10 reactivos. Por medio de plataformas implementamos un sistema de calificación automática, lo que hace que una vez que nosotros capturamos en expediente lo que las pacientes nos responden, tenemos un perfil inmediato de interpretación y riesgo. Esta hoja que le entregamos a las pacientes, además, le permite a las pacientes dar y tener una retroalimentación de sus resultados, que si bien es una respuesta que puede ser muy variable, la retroalimentación para la paciente es inmediata, es un facilitador al reconocimiento de la problemática que puede presentar, genera un cierto nivel, no voy a decir que total, pero sí un cierto nivel de conciencia a la situación, porque aún y en los casos de manipulación, la paciente empieza a darse cuenta de cuál es su realidad con el consumo y sus riesgos. En apoyo y con base en el CEBI, que es el Inventario de Salud de Estilos de Vida y Comportamiento del doctor Juan José Sánchez Sosa, de la doctora Laura Hernández, tomamos un modelo para hacer un cierto nivel de patrón de consumo por sustancia y por cantidad de consumo, lo cual nos permite a nosotros de manera visual hacer una identificación de riesgos inmediato, ¿no? Es una interpretación visualmente inmediata que nos permite, junto con el registro y el riesgo, ¿no?, detectar patrones de consumo que nos hacen hacer llamadas para la atención inmediata de las pacientes. Junto con esto, implementamos en el instrumento que le damos a las pacientes una infografía que le permite a las pacientes, mientras están en la sala de espera para el ingreso a su consulta de valoración de primera vez, dar lectura a información muy básica, pero es información que les permite y se refuerza con la orientación de los estudiantes que están colaborando en la acción, para darle a las pacientes
ayuda de orientación y de reforzamiento o aclaración a dudas específicas con respecto a lo que están leyendo. Como pueden ver, en la lectura lo que hacemos con las pacientes es, por un lado, el reconocimiento a daños específicos asociado con algunas de las principales sustancias de consumo, el reconocimiento hacia los riesgos para sus bebés y el reconocimiento a la necesidad de recibir ayuda al respecto del consumo de sustancias. Finalmente, establecemos datos de contacto, teléfono, y las pacientes tienen esta información de manera inmediata el día que abren su expediente para la atención en el instituto. Algunos antecedentes de relevancia, porque con esto dimos inicio en el 2025 para implementar nosotros el proyecto. En el 2025 también surge la ENCODAT. La ENCODAT, como pueden ver, es el principal motor de búsqueda para el reconocimiento del consumo nacional en nuestro país. La ENCODAT, como pueden ustedes ver aquí más adelante, cumple el objetivo, por un lado, de generar y diseñar políticas nacionales de prevención, nos permite mejorar los sistemas de atención y ha sido una de las informaciones más relevantes para la atención y la reducción de riesgos en nuestro país. ¿Qué pasó con la ENCODAT? Fíjense, hubo un periodo en donde tiene un antecedente de 1988, cuando se aplica a nivel nacional la primera encuesta nacional de adicciones. Pasaron 28 años para que hiciera una ENCODAT formal, digamos, que era el último dato del que disponíamos en 2016. Hubo un vacío de información en nuestro país por 9 años y la ENCODAT renovada se actualiza en 2025. Sabemos que la población obstétrica y la población específica de nuestro hospital es muy selectiva y entonces estamos nosotros a la mano con los registros nacionales. ¿Qué es importante de lo que nos señala y qué nos dice la ENCODAT? La ENCODAT destaca de manera muy importante y es un foco estratégico para la atención todo lo que le llama focos emergentes, ¿no? Sustancias emergentes hacia los nuevos productos y la sofisticación de la presentación de los productos, particularmente los opioides, todo lo relacionado con el uso y el abuso al fentanilo, los estimulantes, todo lo que tiene que ver con las metanfetaminas de alta pureza, en el caso de la nicotina, el uso de cigarrillos electrónicos y lo que ya nos mencionaba Luis, ¿no? El patrón del policonsumo y las mezclas. Sabemos que además el consumo de una sustancia es la puerta de invitación, ¿no? Con todos los medios y mecanismos medioambientales, psicológicos, biológicos, para ese policonsumo y complicación. Mensajes de relevancia de la ENCODAT es que junto con el problema de incremento al consumo, de la tecnocracia y del uso de las nuevas formas de consumo y de sustancias, nos preocupa no solamente el consumo, sino curiosamente el tema de la comercialización que estamos teniendo. Una de las cosas que hemos detectado en las pacientes es que muchas de nuestras consumidoras son comercializadoras menores de sustancias, lo cual está como moviendo algunos conflictos asociados en cuanto a aspectos altamente redituables. Y eso, pues, es una realidad de lo que estamos detectando. Otro mensaje de la ENCODAT, fíjense, en caso de nicotina, nos destaca que el tabaco que surge, fíjense, las campañas antitabaco surgen justamente con estos inicios de datos de 1988. La ENCODAT nos dice que el tabaco se ha mantenido como en un uso sostenido. No se ha modificado de manera significativa. Sin embargo, destaca y preocupa el alto incremento hacia el vapeo y el uso de los cigarrillos electrónicos, a lo que le ha llamado justamente emergencia tecnológica, con algunas inconsistencias precisamente, porque no sé si recuerdan esta última ley, que está penalizando algunas cosas del comercio, pero no algunas del consumo, otras están penalizando algunas cosas del consumo, pero no del comercio. Entonces, bueno, tenemos un poco como esta todavía una grave tarea para resolver inconsistencias en cuanto a nuestras propias políticas y patrones de consumo. Finalmente, en cuanto al cannabis, el cannabis destaca que es la droga de mayor consumo, sabemos que fue despenalizada en nuestro país, tenemos el tema ahora del incremento del uso del cannabis, de las altas prevalencias,
pero particularmente quiero que destaquemos que el aumento ha sido principalmente impulsado por mujeres adultas jóvenes entre 18 y 29 años, mucho de lo que nos compete por el periodo reproductivo de la población que nosotros atendemos y de lo que nos preocupa. Me doy un brinco del ENCODAD a lo que ha pasado aquí en el INPER. En el INPER, antes del 2019, venimos de un proyecto que estuvo a cargo y fue heredado a la doctora Ana Ibarra, que justamente fue el primer proyecto de aquí del instituto. Había habido algunos antecedentes de trabajo, particularmente con las campañas antitabaco, pero este es uno de los primeros estudios serios y formales que se llevaron a cabo para establecer la prevalencia de consumo de sustancias aditivas aquí en el instituto. En el año del 2022 y 2023 se estableció en consulta externa justamente a través de un protocolo de investigación donde teníamos la intención de evaluar la salud mental en pacientes ginecológicas y obstétricas en el nuevo ingreso. La doctora Laura Jiménez también en el 2023 de manera simultánea hace un registro para detectar trastornos mentales vinculados al consumo de sustancias, esto que denominamos patología dual, y ahora que ya tenemos a partir del 2025 la implementación no solamente del tamiz y de todo el patrón de consumo a través de la detección mediante consulta externa, que ya tenemos datos prevalentes. Destacar aquí rápidamente, no me voy a detener mucho, pero me voy a ir a un comparativo al final a los resultados para señalar el estudio que hace la doctora Ana Ibarra. En realidad ella hace una diferenciación, presenta los datos en la población total, en la población obstétrica, en la población ginecológica. Hay una cifra también de población en adolescentes. Es un estudio riguroso donde prácticamente detecta el consumo centrado en tabaco, en alcohol y una relevancia. Todo el resto de sustancias veníamos de una idea de que cuando la mujer se embaraza suspendía consumo y llámese drogas, medicamentos o cualquier cosa que no estuviera bajo supervisión. En el estudio que hicimos en consulta externa, algunas de las cosas de relevancia fue que empezamos a detectar, y ahorita lo vamos a ver con un cuadro comparativo, el alto incremento en el consumo de sustancias. Sigue manteniéndose las 3 sustancias de consumo principal, que es el tabaco, el alcohol y el cannabis. Registro aquí como un antecedente relevante. Nosotros tomamos los últimos 12 meses que en pacientes obstétricas aborda el periodo de embarazo y este detalle del antecedente cuando los padres o las mamás de nuestras pacientes también son consumidoras de sustancias. Altísimo los papás, el consumo de alcohol, ¿no? En menor cantidad, pero las madres también en un 16% consumidoras de alcohol y entre casi el 8% consumo de drogas y el consumo de drogas del 2.3% en las mamás de nuestras pacientes, para todo el valor biológico, neuroquímico, hereditario, psicosocial y psicológico que hace que las adicciones se sostengan. Esta es la investigación de la doctora Laura Jiménez. Sé que ella va a retomar algunos datos al respecto. Quizá destacar su hallazgo, 20% de consumo de al menos alguna sustancia en las pacientes embarazadas. Muy relevante la distinción que hace la doctora para mencionar que el 14.53% de las pacientes suspenden el consumo al enterarse del embarazo, pero tenemos ahí una fracción del 5% que se mantienen y ella hace la distinción de prevalencias, ¿no? De quienes suspenden, de las que se mantienen consumidoras aún con el embarazo. Algunos de los resultados, que esto es lo que más nos interesa presentarles. Tamiz de consumo, tenemos ya del 2025 a 2026, les voy a presentar resultados de 1.316 casos, divididas en 772 pacientes embarazadas y 544 pacientes no embarazadas. Si tomamos una prevalencia en nuestra institución considerando alcohol, tabaco y cualquier sustancia, fíjense lo preocupante, pacientes obstétricas 50%, 1 de cada 2 pacientes embarazadas está teniendo algún tipo de consumo durante el embarazo. Grave y preocupante, importante este hallazgo. En pacientes ginecológicas 34%, 1 de cada 3 pacientes está teniendo algún tipo de consumo. Si eliminamos lo que ya llaman drogas lícitas, ¿no? En términos de alcohol y tabaco,
no por eso menos dañinas y no por eso no dañinas durante el embarazo, pero si eliminamos y dejamos por otro lado solo el consumo de sustancias, la prevalencia nos dice que en pacientes obstétricas tenemos al 7% de consumidoras y 8% de casos positivos en pacientes ginecológicas. Estos son la detección del nivel de riesgo por tamiz. Hemos estado teniendo algunas dificultades porque el tamiz nos está haciendo una detección exclusivamente de casos con un patrón de consumo extremadamente grave y nos está dejando ahí una ventana de pérdida de pacientes que tienen consumos menores. Entonces, seguramente haremos mucha investigación para ver si es un tamiz con el cual nos vamos a quedar, si vamos a hacer algunas estrategias de estandarización, de modificación de punto de corte o de recomendaciones, porque como filtro exclusivo no está siendo del todo útil, aunque nos está ayudando bastante. Este es el patrón de consumo de sustancias en la institución. Sustancias más relevantes, alcohol, tabaco, cannabis, se conserva como lo dice la ENCODAT y mucha de la información en de las principales publicaciones. Las otras drogas, si lo pueden ver, en drogas menores obstétricas, ¿no? Del 1.1% para abajo, son de muy baja prevalencia. En el caso de las pacientes ginecológicas, ese dato de otras nos ha llamado mucho la atención porque son pacientes que hablan de algunas sofisticaciones de drogas, pero algunas veces nos hablan de medicamentos por autoprescripción, donde muchas veces entran los psicotrópicos o entran cualquier otra. Hemos encontrado, pues es que doctora, estoy adicta al ibuprofeno, ¿no? Y además, curiosamente, muchos del sector salud, ¿no? Pero bueno, es un patrón de consumo, está dirigido particularmente en pacientes, pero tenemos personal de salud que hace uso y abuso además de medicamentos. Pongo este comparativo en cuanto entonces las distintas prevalencias para señalar y destacar. La prevalencia está en incremento y el incremento es preocupante, particularmente en la población obstétrica, población vulnerable y en nuestras pacientes ginecológicas con todo lo que puede implicar la complicación por el consumo de sustancias. Vemos que el tabaco y el alcohol han duplicado sus prevalencias. Y si bien hay algunas diferenciaciones metodológicas, ¿no? Es preocupante lo que estamos encontrando. Cannabis nos está permitiendo detectar, la gente está considerando que cannabis no le implica riesgos. Mucha gente lo confunde con la idea de que como es algo natural, no nos va a dañar, lo cual pues tendríamos que considerarlo, las personas lo están considerando como de uso lúdico incluso, y algunas para control de dolor, pero de manera autoprescrita. Tenemos que hacer un análisis más particular con todo lo que está teniendo que ver el consumo de cannabis. Otras sustancias hay que individualizar. ¿Por qué? Porque las prevalencias han incrementado, las más altas las reporta la doctora Laura, asociadas justamente quizá también porque están acompañadas de trastornos mentales graves que pueden tener cifras hasta del 8%. Las otras publicaciones nos lo reportan entre el 2 al 5% y en el 2019, que es el anterior estudio de la doctora Ana, lo que nos estaba diciendo es que estas prácticamente no aparecían y ahora sí se están presentando de manera relevante. Finalmente, lo mismo podemos decir en las pacientes ginecológicas. Hay algunos consumos, sobre todo el de tabaco, se permanece tal como se venía presentando anteriormente. El alcohol, hay un alto incremento, 60% hasta 70% de las pacientes consumo de alcohol los últimos 12 meses. Y en el caso del cannabis y las otras sustancias, hablamos de los análisis específicos a riesgos y la individualización por sustancia. Finalmente, esto nos llevó a implementar un proyecto para la atención de pacientes. Este es el flujograma que está a cargo de la consulta externa. La doctora Laura nos va a presentar todo lo que está relacionado con las pacientes embarazadas y es un flujograma que nos permite detectar a nosotros oportunamente para evaluar personalmente a las pacientes y tomamos decisiones específicas, particularmente centradas en algunas de ellas en estados y procesos de crisis, en orientación psicológica y en los distintos seguimientos psicológicos individualizados o grupales que les brindamos a nuestras pacientes. Le cedo yo la palabra a la doctora Laura para cerrar con algunos datos vinculados con la intervención en las pacientes embarazadas.
Bueno, pues gracias y me voy a enfocar justo solo a las pacientes obstétricas, y hay que tomar en cuenta que es de la consulta de psiquiatría, entonces pues sí, por eso varían un poquito, ¿no? Ya quedó claro que es un problema de salud público, que nos incrementa los costos de atención, pero sobre todo que tiene efectos significativos tanto en la madre como en los bebés a lo largo de la vida. El neurodesarrollo tiene varios periodos como de mucho impacto, pero dos muy importantes, que es la vida intrauterina y el primer año de vida. Esto puede favorecer o no la maduración del sistema nervioso central y el desarrollo de funciones cerebrales. Esta organización, que es sin fines de lucro, lo que nos dice es que a veces nos vamos como con la idea de que las mujeres que dejaron de consumir al estar embarazadas, pues así se van a quedar, ¿no? O sea, ya lo lograron. Pero lo que hemos encontrado, es que las mujeres que dejan de consumir, la mayoría vuelve a consumir en el posparto, sobre todo a partir del 6º mes posparto. Esto puede ser, hay varias teorías. Una es la neurobiológica, en la que nuestro cerebro en el posparto empieza otra vez a parecerse en términos de neurotransmisores previo al embarazo, y la otra es que también que la demanda como social y de vida al tener a un recién nacido, pues impacta mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo tener a un recién nacido de 2, 3 meses, a uno de 6 meses, a uno de 1 año, que te va requiriendo como más atención. Y pues han detectado que las mujeres tienen una recaída, las fumadoras, las mujeres que fuman, 58%, las que utilizan cannabis, 41%, y las de cocaína, 41%. Las 3 sustancias que más se utilizan durante el embarazo en México son alcohol, tabaco y cannabis, y yo quisiera irme un poquito como un paso atrás en términos del alcohol. ¿Por qué? Porque ya tenemos no solamente que enfocarnos en el consumo de alcohol durante el embarazo, sino hablar de la exposición prenatal al alcohol y las consecuencias que esto puede tener en el neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque puede causar trastornos del espectro alcohólico fetal, que al final pues nos van a causar alteraciones en las generaciones futuras, y que es una causa prevenible de estas alteraciones. La prevalencia mundial de la exposición prenatal al alcohol es del 9.8%, pero hay ciertas poblaciones en las que se ha detectado hasta el 40%, y pues cuando vemos a qué poblaciones se refiere esta autora, pues se parece mucho a la mexicana. En cuanto a la exposición al tabaco, la CDC en el 2016 nos decía que 3 de 4 mujeres que desean el embarazo no dejan de fumar. O sea, se esperan hasta estar embarazadas para dejar de fumar. Y nuevamente, pues en nuestro país, la mayoría de los embarazos no son planeados, ¿no? Uno se da cuenta de que está embarazada más o menos entre la 6ª, 8ª semana, si es que es regular, y si no, pues un poquito más avanzado. Y eso quiere decir que ya estuvieron expuestos pues a estas sustancias. 15% de las mujeres embarazadas se calcula que continúan el consumo, y hay que incluir también a formas alternativas como el cigarro electrónico y vapeadores, porque muchas mujeres no reportan el consumo porque están vapeando, ¿no? Y entonces dicen, eso no es tabaco, y pues sí es. Y pues también ya más largo, ya cuando nace bebé, pues el tabaquismo pasivo también lo tenemos que tomar como un activo, ¿no? Positivo. En cuanto a la exposición a cannabis, lo que les decía la maestra Diana, que pues lamentablemente se ha ido incrementando, y esto se ha como encontrado porque es que percibimos al cannabis como una sustancia relativamente no tan dañina, o sea, por ser natural, y por ejemplo estos autores reportaron que el 70% de las mujeres embarazadas a quienes encuestaron lo asociaban a un riesgo leve o nulo. Pues bueno, ¿qué hemos encontrado? Esto fue previo a este tamizaje en cuanto a sustancias que se está haciendo a partir de este año, y pues lo impactante de la consulta en psiquiatría es que detectamos que el 35% de estas mujeres tienen patología dual, que como les decía Diana, pues es esta combinación de trastorno mental, y por trastorno mental no quiero que piensen esquizofrenia, no,
depresión, ansiedad, trastornos límites de personalidad, trastorno de estrés postraumático, o sea, los trastornos con los que vivimos en el día a día, y el consumo de algunas sustancias. De estas pacientes, 42% tenían un consumo activo durante el embarazo, el 30% lo suspende al enterarse y 28% no sabemos qué sucede porque también al ser una institución de referencia, pues algunas pacientes terminan su tratamiento en algún otro lugar, ¿no? Entonces no sabemos qué pasó con ellas. Esto es lo que les mencionaba Diana anteriormente, que lo que más impacta pues es cannabis, ¿no? En tabaco y alcohol pues es más o menos la mitad, pero en cannabis la mayoría de las mujeres que lo utilizan pues lo continúan por pensar que pues no va a hacer daño al ser algo natural. Este protocolo de investigación que ya concluyó y que estamos en vías de publicar, pues nos fuimos un pasito atrás, ¿no? Y pensamos que cómo estaba la detección de consumo de alcohol durante el embarazo y pues lo que encontramos es muy alarmante. Lo que vimos fue que de 894 historias clínicas obstétricas que se realizaron en el 2022 y 2023, a 81% de estas mujeres no se les interrogó sobre el consumo de alcohol actual. Del 11% que sí reportaron que tenían algún consumo, no se les realizó ninguna herramienta estandarizada para su tamizaje, o sea, solamente fue la pregunta, ¿no? ¿De consumes? Sí, no, y ya. Y de este 11%, pues fueron 98 mujeres que dijeron que habían consumido alcohol en algún momento del embarazo. 79% dijo que lo suspendió al enterarse, pero nuevamente la media o el tiempo promedio en el que se dieron cuenta que estaban embarazadas fue en la semana 8. O sea, ya estamos muy tarde, ya el impacto ya estuvo. El 19% no dijeron si lo había suspendido y solo 23 fueron enviadas a psicología o psiquiatría sin especificar el motivo, ¿no? O sea, no sabemos si fue por el consumo o fue por algo más. Seguramente fue por algo más. Este otro, aunque no es específico de sustancias, sí lo quiero compartir o quiero compartirles que encontramos, porque este es de la doctora Lía del Carmen Flores Fernández, que fue su tesis para la alta especialidad en psiquiatría perinatal, y lo que ella evaluó fue la diferencia en el consumo de sustancias según la exposición a violencia de pareja en mujeres embarazadas. Su N fue 67, fueron pacientes que acudieron desde abril a octubre del 2025, encontró una prevalencia de consumo de sustancias de 27, que se mantiene, ¿no? O sea, se mantiene alrededor de ese 30%, y lo importante es que entre de consumo tabaco, alcohol y cannabis, pues sí, son las tres de impacto. Y lo que encontró fue que entre las mujeres embarazadas con exposición a violencia de pareja íntima, eso significa BPI, las sustancias más comunes fueron estas, y al hacer una regresión logística evidenció que la violencia a lo largo de la vida, o sea, no es necesario que esté siendo víctima de violencia al momento del embarazo, a eso se refiere, incrementa 19.5 veces la probabilidad de consumo. O sea, es bastante alto. Me voy a ir muy rápido por el tiempo. Y pues bueno, ¿qué estamos haciendo? Implementamos el modelo de atención en salud mental perinatal, que fue creado por la maestra Valeria Sánchez Plasencia y una servidora, y que tiene este objetivo de poder lograr que disminuyamos como los riesgos en estas mujeres, pero también en los niños o en los bebés. Es un modelo breve, interdisciplinario, multiteórico e integrativo que se conforma de 3 módulos. El módulo 1 de regulación emocional, el vínculo materno-fetal y el vínculo materno-infantil, una vez que nacieron los bebés, y que pues las pacientes son referidas tanto por psicología, por obstetricia, todas las positivas a tamiz de salud mental, de consumo de sustancias, se les otorga una valoración de psiquiatría en donde se les aplica una serie de escalas para determinar qué es lo que está pasando con ellas, y de ahí entra los módulos. Esto era hasta el 2025, en el que las personas o las mujeres que consumían sustancias pues eran referidas a otra institución, pero ahora están siendo integradas a nuestros módulos y grupos terapéuticos.
Los resultados que tenemos hasta el momento, en 2 años, ya este es el tercer año, pero los primeros 2 años han sido 396 pacientes, de las cuales 29% tenían algún trastorno por uso de sustancias, 17.9%, tienen 3 o más diagnósticos y encontramos pues desregulación emocional. ¿Por qué le apostamos a la desregulación emocional? Porque, pero me voy a regresar tantito, porque identificamos que entre mayor puntaje de depresión, por ejemplo, entre mayor puntaje de ansiedad, entre mayor puntaje de trastornos de personalidad, entre mayor puntaje de estrés postraumático, hay mayor desregulación emocional. Es casi imposible pensar que cada trastorno debe tener algún abordaje en específico, ¿no? No solamente institucional, sino también a nivel privado. No te puedes formar en absolutamente todo para tener como que algo específico para las pacientes. Entonces, quienes nos dedicamos al área perinatal, pues le apostamos mucho a la desregulación emocional. ¿Y qué hemos tenido de resultados estos 2 primeros años? Que de acuerdo a Edimburgo, que es nuestra escala que mide depresión y ansiedad, 85% de las pacientes han reportado mejoría o han tenido mejoría, 60% han tenido remisión de los síntomas, o sea, se han ido los síntomas, y sí hay un 15% que no tiene mejoría, que pues son las pacientes multidiagnóstico, ¿no? Estas pacientes que les decía que tienen 3 o más diagnósticos y que pues requieren de una intervención mucho más especializada. Ya nada más para concluir, quería compartirles que esto que pensamos hacer al hacer el DAST y dar esta psicoeducación a las pacientes tiene evidencia. Este estudio, lo que hizo fue en Reino Unido, obviamente su situación es otra, pero ellos lo que hicieron fue hacer una intervención psicoeducativa por medio de un tríptico en el cual se le dieron a las mujeres y midieron qué tanto mejoraba su conocimiento sobre las sustancias. En todas y cada una de las preguntas fueron significativos los cambios. Y aquí lo que me quiero enfocar es en esta pregunta que les hicieron. Oye, ¿tú crees que los médicos deben preguntar sobre esto? Y las pacientes dijeron, sí tienen que preguntar. Entonces nos tienen que quitar el miedo a preguntarles por este temor a que lo van a tomar mal o se van a sentir estigmatizadas, porque la realidad es que cuando hacemos la pregunta sin prejuicio, entonces la respuesta va a ser mucho más positiva. Y esto va ligado a lo mismo, en que es inaceptable que no preguntemos o que cuando nos digan, oye, ¿tú has tenido pacientes que consumen alcohol? Contestemos, pues yo creo o no sé, ¿no? Lo tenemos que saber, lo tenemos que preguntar a todas las mujeres embarazadas e irnos desde antes a todas las mujeres que estén en edad reproductiva. Tendríamos que saber los riesgos para poder planear un embarazo y disminuir estos riesgos obstétricos y del neurodesarrollo. Pues muy bien, con eso concluyo. Disculpen si me fui muy rápido, pero espero les haya sido de utilidad. Nos preguntan que si el recién nacido de madre con antecedente de consumo durante el primer trimestre de embarazo debe hospitalizarse. El bebé, pues depende, depende de la situación. No todos los bebés van a tener como un síndrome de abstinencia al nacimiento. Hay quienes sí, también depende del patrón de consumo, ¿no? Pero el riesgo pues se incrementa cuando hay este antecedente. Y también nos dice una persona, Laura Patricia Romero, que si pueden compartir la escala, por favor, o la bibliografía en donde la puedan encontrar. Esas son las 2 preguntas que tenemos por chat. No sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta. Bueno, pues de esta manera damos por terminada la sesión general del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia.